Así es que los invito a que abren sus Biblias en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, cuando todo lo tienen, me puede decir un amén. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice en gran manera, vamos a leer el del 10, mis hermanos, hasta el 16, entender un poco lo que nos quiere hablar la palabra de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, le doy lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme y cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis participar conmigo en mi tribulación, y habéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos, pues aún hasta Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre, Rey de gloria, te bendecimos, exaltamos tu santo, poderoso nombre, Padre. Tú eres nuestro Padre celestial, Señor. Cada día ayúdanos, guíanos, enséñanos más, Padre, vivir en tu voluntad, vivir, Padre, abajo de tu voluntad, mi Dios amado, cada día, Padre. Y todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad, mi Dios amado. Pero en este día, Padre, bendiga a todos aquellos que nos están viendo por Facebook y donde quiera que estén, Padre. Y bendiga a tu amada iglesia, Padre, todo lo que se hicieron ser presente, mi Dios amado, porque todo lo que pedimos, lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Miramos el apóstol Pablo, mis hermanos, pero el nombre del tema es: no puedo dejar todo. A veces nosotros decimos: no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro. Pero miramos la palabra de Dios, como el apóstol Pablo, mis hermanos, una transformación en su vida. Miramos en Hechos, cuando Esteban estaba predicando, él estaba en ese momento. Cuando apedrearon a Esteban, él estaba en ese acto. Pero miramos un Pablo, mis hermanos, que sabía la palabra de Dios. Miramos a un Pablo, mis hermanos, podría tener la sabiduría, mis hermanos, pero hay algo que todavía estaba en él. Cuando Esteban predicaba, en él, cuando escuchaba la predicación, había un enojo, había una ira en él. Había una ira en él. Pero miramos, mis hermanos, y aparte de eso, él llevaba a los cristianos a la prisión. Para el mal, él se prestaba. Y a pesar de eso, él sabía, tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay cosas que él hacía, no lo hacía correcto, no incorrecto. Pero miramos cómo Pablo, la vida del apóstol Pablo, cómo miramos, mi hermano, del principio, él sabía, pero no lo actuaba. No lo practicaba. O lo practicaba, pero lo practicaba diferente. Pero miramos, mi hermano, cuando Pablo iba por Damasco, que hubo algo diferente en ese momento. En ese momento, cuando él tuvo conocimiento, cuando él pudo escuchar a Dios, cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero dice la palabra de Dios
que cuando él iba para ahí en Damasco, dice que cuando él vio la gran luz, mis hermanos, y dice que él se quedó ciego, pero en ese momento que él tuvo ese encuentro con Jesús, hubo un cambio total en él. Ya no era la persona que era. Cuando él tuvo un encuentro con Dios, las cosas, por eso dice la palabra de Dios, mis hermanos, hay un texto donde dice, mis hermanos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El cristiano no puede seguir lo mismo hoy, mañana, pasa el mes de enero, febrero, marzo, abril, pasando los 12 meses, terminan los 12 meses, terminan 10 años, 15 años, y el cristiano sigue igual. ¿Qué diferencia puede haber un cristiano que sigue igual 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué fruto puede haber un cristiano? ¿Qué diferencia puede haber un cristiano en una persona transformada y en una persona carnal? Pero miramos, mi hermano, el apóstol Pablo, cuando él tuvo un encuentro con Jesús, con él no había pero. Si leemos Corintios, segunda de Corintios, miramos cómo nos habla. A él pues lo encarcelaron. Miramos aquí en este punto, a pesar de que él estaba en la cárcel, pero miren, mis hermanos, que él no se quejaba de nada, pero dice que los hermanos lo ayudaban económicamente. Pero él dice, sé vivir en escasez, en abundancia. Sabe que a veces nosotros, mis hermanos, cuando nosotros tenemos, a veces nosotros con nuestra fuerza nada podemos hacer en nuestra vida. No puede llegar una transformación en nuestra vida si nosotros no tenemos la ayuda de Dios. Nosotros mismos no podemos tener de decir o tener la autoridad de decir yo lo hago esto, o por decirle a alguien que toma, él no puede decir con una palabra, decir de aquí en adelante nunca voy a probar una cerveza. Es imposible, es imposible. Pero cuando el hombre acepta al Señor y nace de nuevo, tendrá en sí mismo un poder. Y sabe que cuando llega ese poder, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, cuando nosotros aceptamos a Dios de corazón, sabe que el que va a obrar en nosotros es el Espíritu Santo. No hay nada en nosotros que podemos cambiar con nuestra propia fuerza. Solo Dios puede cambiar las cosas malas en nosotros. ¿Cuántas de las personas hoy en día que usted puede ver, puede escuchar? Tal vez una persona fue borracho, una persona que fue drogadicta, una persona que fue asesino o muchas cosas, una persona que fue ladrón, pero hoy en día usted puede ver con una Biblia, usted puede ver sirviendo al Señor. Pero ¿qué pasó allí? ¿Cómo es eso? Hay gentes hoy en día, ven una persona que puede tener 15, un mes, toma mucho todos los días, toma licor y nunca deja el licor, pero después lo ven predicando la palabra de Dios, lo ven con una Biblia, y la gente, ¿qué es lo que pasa con la gente? Se sorprende en la gente. Se admiran a la persona, ellos dicen, pero ¿qué pasó aquí? Pero si esta persona era así, era allá, y ellos sacan todo sobre esa persona. Pero ellos, como no conocen a Dios, no pueden entender. No pueden entender. Pero la obra lo hace Dios.
¿Cuándo de nosotros un día, mis hermanos, nos gustaba la música? Quizás gritábamos, quizás tomábamos día y noche, pero hoy en día servimos a Cristo. Hoy estamos en este lugar. Y quizás muchas personas nos hacen preguntas, ¿verdad? ¿Pero qué hiciste? ¿Qué tomaste? ¿O con qué doctor fuiste? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué dejaste todo? Pero es que el hombre nada puede hacer por sí mismo. Cada día necesitamos de Dios. Cada día necesitamos de Dios. Sabe que el hombre, mis hermanos, sabe que hay algo muy importante, dijo la hermana hoy, en Juan 6, 32 al 40. Dios es el pan de vida. Necesitamos nosotros alimentarnos cada día. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos estar en la presencia de Dios. Necesitamos hablar cada día con Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: orad para que no caéis en tentación. Algo que dijo el Señor a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, sino que es algo que ahora para nosotros es un ejemplo que nosotros podemos practicar cada día, mis hermanos. Cuando nosotros, quizás en este día, oramos mucho, hablamos con Dios, y quizás Dios nos libró de un accidente, nos libró de muchas cosas, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué nos sucedió eso? ¿Qué es lo que pasó? Porque nosotros hablamos con Dios. Nos encomendamos en la mano de Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios, estamos mostrando al Señor que solo Él tiene la autoridad, solo Él tiene el poder de cuidarnos, de guiarnos, de librarnos de malas personas, de librarnos de malas personas que tienen malos pensamientos, de muchas cosas. El Señor nos libra cada día, mis hermanos. ¿Por qué el Señor nos libra? Porque Él conoce, Él nos ve, que nosotros necesitamos de Él, que anhelamos de Él, y que cada día, que esa confianza que tenemos en Él, de que Él nos cuide cada día. Usted tiene la confianza en el Señor, que en el día venidero, el día cuando va a haber tribulaciones aquí, el día cuando el Señor va a levantar a su pueblo, nosotros tenemos esa confianza y tenemos esa fe de que iremos con Él. Y todo lo que pase sobre esta tierra no pasa, nosotros no lo vamos a pasar. ¿Por qué? Porque es promesa del Señor. Estaremos con Él. Esa es la confianza, la esperanza que nosotros tenemos. Pero a veces nosotros hoy en día, mis hermanos, decimos: es que no puedo sacar esto, es que no puedo olvidar esto, es que no puedo. Pero Dios está dispuesto a ayudarnos cada día, mis hermanos. Él dice: si uno no tenemos fuerza, si usted no tiene fuerza, pero la palabra de Dios dice que Él triplica la fuerza del cansado, del debilitado, el que está atribulado. Él da la fuerza a cualquier persona, mis hermanos. Él no es excepción de persona. Él no es excepción de persona. Pero miramos cada día, mis hermanos, que Dios es misericordioso, porque Él no es excepción de persona. Usted puede tener muchos problemas, tenga cualquier tipo de problema y el tamaño de problema, pero cuando usted pone en la mano de Dios, Dios es el que tome control. Pero a veces nosotros decimos: no puedo con este problema, no puedo deshacerme de este problema, no puedo dejar esto, no puedo dejar los malos hábitos, no puedo dejar esto. Pero con su fuerza nadie va a poder vencer. Pero si lo hacemos con la ayuda de Dios, todo es posible. Todo es posible. Miramos a Pedro. ¿Cuántas veces negó a Jesús? 3 veces. Miramos Pedro después de que Jesús fue sepultado, y después de que Jesús se levantó el tercer día, pero dice que Pedro
regresó a su trabajo, regresó donde está la barca, él regresó en lo que estaba haciendo. Porque había algo en él que todavía no había entendido. Había algo en él que aún no lo había despojado, pero cuando él entendió, cuando él puso la mente en el Señor, ahí donde él empezó, mis hermanos. ¿Quién fue Pedro? Pedro dice que fue un hombre que con la sombra se sanaban los enfermos. Pero miramos, mis hermanos, hay cosas en nuestra vida nosotros, cuando queremos hacer con nuestra propia fuerza, es difícil. Es difícil. Sabe que el hombre cae una vez, cae otra vez, cae otra y otra y otra, porque todo lo está haciendo con su fuerza. Pero cuando lo hacemos con la ayuda de Dios, Dios es el que toma control en nuestra vida. Vayamos en Romanos 8:37. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Dios con sus hijos? ¿Qué es lo que hace Dios con su pueblo? ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros creemos en Dios? Cuando nosotros estamos entregados a Dios, cuando nosotros estamos confiados en Dios, mis hermanos, no hay nada que nos pueda intimidar, mis hermanos. No hay nada que nos puede derrotar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el que pelea por nosotros. Porque Dios es el que está con nosotros. Dios está con su pueblo Israel. Aunque aquellos jinetes los siguieron a aquel pueblo, dice la palabra de Dios, habían como 600 jinetes. Aunque la misión de ellos era matar al pueblo de Israel, pero Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Pero nosotros, cuando creemos en Dios, nos hemos entregado en Dios, la palabra de Dios dice que somos más que vencedores. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios, mis hermanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miramos, mis hermanos, la misericordia de Dios. Miramos, mi hermano, ¿por qué? ¿Por qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero dice en primera de Juan 4:19, mis hermanos, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Miramos, mis hermanos, Dios ya nos amaba. Él conoce nuestras condiciones, Él conoce nuestra fuerza, Él conoce todo en nosotros. Él conoce nuestro levantar, nuestro dormir, todo, mis hermanos. Hasta aún, y si aún un demonio que llegara en la noche a tocarnos o atacarnos, aún los ojos de Él están sobre nosotros. Porque nosotros, cuando nosotros, mis hermanos, amamos al Señor, no hay nada difícil. La palabra de Dios dice, todo lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Pero la pregunta es, hoy en día, porque hay cristianos, hoy en día, mis hermanos, 1 año, 3 años, 5 años, pero siguen con el mismo hábito. Siguen con su mismo carácter. Sigue con su misma costumbre. Sigue con la misma creencia. ¿Por qué no podemos dejar lo malo? ¿Por qué no podemos despojarnos las cosas que no le agradan a Dios? ¿Alguna vez hemos hecho una pregunta? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué no puedo dejar esto? ¿Alguna vez nosotros hemos hablado con Dios, decirle al Señor,
¿Por qué no puedo dejar esto, Señor? ¿Por qué no tengo esto, Señor? ¿Por qué tengo esto, lo que me aleja, lo que me aparta de ti, Señor? ¿Por qué, Señor, no lo puedo dejar? ¿Alguna vez nosotros hemos hecho esta pregunta? ¿Alguna vez hemos puesto esa petición delante del Señor? A veces nosotros, mis hermanos, nos hacemos muy sabios y pensamos que vamos en el buen camino, pero dice la palabra de Dios que hay caminos que parecen bien, pero es camino de muerte. Pero cuando nosotros ponemos en la mano de Dios, Dios no se tarda. Dios nos habla cuando estamos bien y cuando estamos mal. Dios no es como nosotros, que nos cuesta hacer todo. Dios puede usar muchas formas para hablarle al ser humano. Dios, no hay nada imposible para Él. Él puede usar un ave, Él puede usar una bestia. Ese no quiere decir de que Dios ya pasó de moda. Dios sigue siendo el Dios de ayer, la de hoy, por los siglos de los siglos. Si Dios le mandó un ave a Elías, ¿cree usted que ya no puede hacer hoy en día? Si Dios hizo que hablara un burro que hablara, ¿cree usted que Dios ya no lo puede hacer eso hoy en día? Dios es Dios. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios endulzó el agua donde estaba el agua amarga, cuando el pueblo de Israel querían agua, pero había agua amarga, pero Dios lo endulzó esas aguas. Y dice la palabra de Dios, cuando Dios dice que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, estaba en un lugar donde no había agua, pero Dios hizo que saliera el agua de una roca. La pregunta es, ¿habrá algo imposible todavía para Dios? ¿O es para nosotros? El tema es, no puedo dejar todo. La pregunta es, ¿por qué no podemos dejar todo? Hay muchas cosas en nuestra vida que nos aleja de Dios, que nos aparta de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que son tropiezos, que podrían ser tropiezos. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo puedo dejar? Si soy enojado, ¿por qué no se me ha quitado ese carácter? Si soy bien malo, ¿por qué no se me ha ido lo malo? Si me gusta robar, ¿por qué no se me ha ido eso? La pregunta es, ¿por qué no he podido vencer eso? Pero miramos, Pablo, mis hermanos, él ha creído en Dios. Aunque estaba en la cárcel, pero Dios usaba hermanos para que lo ayudaran económicamente. Aunque él tal vez no podía trabajar, tal vez no podía hacer otra cosa allí, pero Dios tenía el cuidado de su hijo, mis hermanos. ¿Y usted cree que Dios no tiene el cuidado de nosotros? Cuando dice la palabra de Dios, si Él tiene cuidado de los pajarillos que ni siembran ni cosechan, pero se dan buenos banquetes con los gusanitos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado? A veces decimos, ¿verdad? Me viene una cosa, otra cosa y otra y otra y otra. Pero alguna vez usted ha preguntado al Señor, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que ves en mí? ¿Lo que estoy haciendo, Señor, te está agradando o no? ¿Sabe cuando hay amor, mis hermanos? Cuando hay amor, mis hermanos, no hay nada imposible para Dios. Cuando nosotros amamos al Señor, el Señor nunca se queda callado. El Señor le va a dar una respuesta. El Señor no va a tardar
darle en respuesta. Si el Señor escucha a los impíos, escucha a aquel que no ha aceptado al Señor, escucha a aquel que no se ha bautizado. ¿Cómo Dios escucha a ellos? ¿Y por qué a nosotros no nos escucha? Me acuerdo de un varón un día, me dijo, y su testimonio fue muy impactante en mi vida, porque él no tenía padre. Dice que él no sabía quién era su padre. Creció el varón y un día dice que él me dice que él se hincó y clamó al Señor. Le digo, Señor, yo necesito un abrazo de un padre, pero yo no conozco quién es mi padre, yo no sé quién es mi padre, pero yo necesito una caricia de mi padre. Y dice que él esa noche se entristeció, pero dice que cuando él se fue en la tienda, y él iba en la tienda, pero de repente que le aparece un señor y le dice, joven, ven. Y él no entendía. Y dice que el Señor le dio un abrazo. Le dio un abrazo. Y dice que el muchacho regresó y dijo él, Dios escuchó mi petición. Yo quería un abrazo. ¿Cómo es Dios? Escucha a aquellos que no lo han aceptado. Es necesario cada día nosotros, mis hermanos, buscar al Señor de corazón. Es necesario cada día practicar, orar. Sabe que lo que la mayoría odian es hincarse. Sabe que la mayoría es de que orando no encuentran qué decir. No encuentran. Y sabe que el enemigo es tan astuto que nos puede cerrar la boca también. Pero la palabra de Dios dice, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Como dijo un hermano hace poco, yo voy a danzar, yo así lo alabo a Dios, yo así glorifico a Dios, porque así Él está con esa gratitud de agradarle al Señor, de darle esa alabanza, de glorificar el nombre del Señor. El Señor dice que Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Él jamás desprecia una adoración. Cuando una adoración se da con el corazón, Él nunca desprecia esa adoración. Él nunca. Pero la palabra es, no puedo dejar todo. No puedo dejar todo. Pero la palabra dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miramos, mis hermanos, cuando hay una transformación en nuestra vida. Cuando hay una transformación en nuestra vida, andamos un solo espíritu con mis hermanos, con aquellos que quieren cada día servir al Señor. Sabe que hay iglesias, casi aquí no se mira mucho, pero en otros países, miren, mis hermanos, estos hermanos llevan la bocina de 1 hora de camino, llevan mesa de 1 hora de camino, y estos hermanos están unánimes, un solo espíritu, un solo espíritu. Miramos la transformación de una persona transformado por Dios. Cuando tenemos esa transformación, mis hermanos, miramos que hay victoria en medio de nosotros. Pero cuando nosotros, mis hermanos, estamos alejados de Dios, a veces todo me sale mal.
Porque hay cosas que no le agradan a Dios. Hay cosas que decimos, oh, esta es bendición de Dios. Pero no todo es bendición de Dios. Hay un enemigo que es bien astuto, que imita a Dios. Pero miramos la palabra de Dios, dice, nos habla en Juan 14:15. 14:15 al 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea, cuando nosotros hay una transformación en nuestra vida, no estamos solos, hay alguien con nosotros, hay alguien en nosotros, mis hermanos. A veces nosotros en nuestra vida llegan muchas cosas difíciles que para nosotros es difícil, pero cuando lo ponemos en la mano de Dios, no hay nada difícil. No hay nada difícil. Dice allí también en el 14:21 al 23, dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Sí, 14:21. Yo creo que estoy leyendo en otro lado. Dice en el 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y no al mundo, dicen mis hermanos. Pero miramos, mis hermanos, cómo Dios nos habla a través de su palabra. Cuando nosotros guardamos su palabra, mis hermanos, esa palabra da fruto en nosotros. Esa palabra no llega vacía. Esa palabra, mis hermanos, esa palabra trabaja en nuestra vida. Trabaja en nuestra vida. Y nos habla, podemos ver también de las parábolas de la semilla en Mateo 13 en adelante. Miramos cómo Dios en 13:4-9, de 13 al 19 al 23, cómo Dios nos da otra manera cómo ver el tipo de personas y el tipo de cristianos. Pero miramos, mis hermanos, en el 15:10 al 14, dice mis hermanos, el 15, dicen el 10, si guardaréis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, porque ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y esa es la voluntad de Dios en nuestra vida, mis hermanos. Por eso nosotros cada día es necesario que agarremos más de Dios, que nuestra mirada esté más en Dios. Nuestro espíritu cada día necesita alimentarse. Necesitamos cada día fortalecernos. Sabe que cuando nosotros no nos agarramos de Dios, cualquier cosa nos puede botar, cualquier cosa nos puede alejar, cualquier cosa nos puede arrastrar. ¿Por qué? Porque no estamos bien alimentados. No coma una semana
y lleve una carga de 60 a 75 libras, a ver si tiene fuerza para llevarlo. Cada día la palabra del mismo Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces nosotros, mis hermanos, pensamos que hay cosas que hacemos que es bueno, pero pongamos en la mano de Dios, pidámosle al Señor si es la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros decimos, hoy en día, mis hermanos, hay personas que son bien profundos en la palabra de Dios, bien profundos, pero su fe está como la planta que está por aquí o por allá, que está sobre el agua. Usted lo arranca, fácilmente se va. Miramos, mi hermano, cada día necesitamos estar firmes con el Señor. Venga lo que venga en nuestra vida, pase lo que pase en este mundo. Sabe que conozco una señora que supuestamente ella es cristiana, pero está pasando momentos difíciles. Y yo le decía, pues ore, dile que el Señor le fortalece, que le da fuerza, le digo yo. Pero ella me dice, yo no necesito palabras, yo necesito fuerza. Y yo me quedo pensando, digo yo, Dios mío, entonces, ¿en dónde ha quedado lo que ha aprendido? ¿En dónde ha quedado lo que escucha? A veces nosotros nos alejamos de Dios y a veces decimos, pues ya acepté a Dios, ya tengo todo. Pero ¿qué dice la palabra cuando nosotros dejamos a Dios? ¿Qué dice la palabra cuando nosotros nos apartamos de Dios? ¿Cuáles son los resultados del cristiano? Hay personas que conocen palabra de Dios. Miramos, mis hermanos, en el hombre rico, donde le dijo al Señor, cuando el Señor le dice, ¿conoce los 10 mandamientos? Sí. Pero cuando el Señor le dijo que vendiera toda su riqueza, pero dice que él se puso muy triste. Pero él sabía de la palabra de Dios. Pero cuando le digo a Dios, todo lo he hecho según nosotros, para nosotros, todo está bonito. Pero al Señor le digo, una cosa te falta. Y el rico se fue triste. ¿Y qué dijo el Señor? Es más fácil que entre un camello en el ojo de aguja que un rico. Y a veces nosotros, mis hermanos, a veces pensamos así también. A veces nosotros, mis hermanos, pensamos que estamos con ser ricos porque conocemos la palabra de Dios y porque nosotros nos sentamos en una iglesia y porque yo estoy bautizado y porque yo ya acepté a Dios. Todo es bonito. Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, en el Marcos 8:34, dice, mis hermanos, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y toda la que pierde su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿Sabe qué? Da tristeza, mis hermanos, cuando nosotros pensamos
que lo tenemos todo. A veces pensamos y nosotros ponemos nuestra regla de decir, este es bueno, este es malo. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cuáles son los resultados cuando dejamos a Cristo? A veces, ¿sabe? En las iglesias, hoy en día, hay veces no se aguanta una palabra y dejamos a Dios. Pero ¿cuáles son los resultados cuando dejamos a Dios? Miramos Dios como le digo a este hombre, digo, puede tener todo, puede ganar todas las cosas en el mundo, pero ahora, ¿qué le va a dar a su alma? ¿Qué le va a dar a su alma? Y dice en 1 Juan 2:15, algo muy impactante, mis hermanos, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero esta palabra es muy bueno de profundizarse en estas palabras. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son la vanagloria? 3 puntos que el Señor nos advierte. Pero miramos, mis hermanos, a veces nosotros lo miramos muy bonito las cosas. Vayamos en Lucas 12:16 y termino con esto. Dice en el 16 al 21, mis hermanos, y también le refirió una parábola diciendo a la heredad de un hombre rico. Había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y digo esto, haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Sabe? Quizás en esta noche tal vez no comió. Tal vez lo dejó la comida para más tarde. Tal vez salió más temprano de lo que usted salía de su trabajo. Tal vez usted está enferma y se vino. Y tal vez ustedes tenían mucho problema, pero usted dejó todo y vino a la casa de Dios. Y por eso dijo Pablo, mis hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Dios toma el control en nuestro asunto, no hay problemas grandes. No hay cosas difíciles para Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios ya dio todo por usted. Dios, dice la palabra de Dios, Dios se despojó de todo, dejó su trono para venir en este mundo, para que nosotros tuviéramos una salvación. Él tomó un cuerpo de un ser humano para enseñarnos muchas cosas. Él no vino en forma, por decirle, invencible. Él se presentó en carne. Para que nosotros pudiéramos ver de que también Él pudo, no solo Dios, no solo Jesús, sino que Pablo nos da una enseñanza también, que Él podía. Miramos, mis hermanos, a veces nosotros decimos, no lo puedo dejar esto, no lo puedo hacer esto, no puedo más.
necesitamos más de Dios. Necesitamos hablar más con Dios, porque solo Dios nos puede transformar, solo Dios nos puede ayudar, solo Dios puede quitar lo malo, lo que no le agrada a Él. Pero cuando nosotros le ponemos en la mano de Él, no hay nada imposible para Él.